Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Uno de los elementos que como hijos de Dios debemos de aprender a movernos en es la transparencia. ¿Qué es la transparencia, amado hermano? Mire, la transparencia es algo que a mí me fue enseñado desde los mismos inicios y del fundamento doctrinal en el cual fui enseñado. Y me enseñaron que aquel que encubre su pecado no prospera. Y me han enseñado que en la medida en la cual yo sea transparente, a medida de la cual se pueda ver a través de mí una realidad y una verdad, esto va a ayudar en el proceso de mi transformación y de mi madurez. Mire lo que dice el diccionario que es transparencia. Usted lo tiene en la parte de ahí arriba por si lo puede leer. ¿Qué es transparencia? Transparencia es el estado o propiedad de un cuerpo por medio del cual permite que rayos de luz pasen a través de él. De tal manera que los objetos pueden ser vistos claramente a través de él. Diáfano, esta es una propiedad del vidrio, del agua, del aire, las cuales cuando está claro admiten el paso libre de la luz. Eso es transparencia. La transparencia es lo opuesto a lo opaco, lo que no permite que se traslade luz a través de él. La palabra transparencia está dividida en dos vocablos. Trans, que quiere decir al otro lado o a través de, y la otra palabra que es pareo, que quiere decir aparecer. Esto quiere decir que es tener la propiedad de permitir la transmisión de rayos de luz, de tal manera que los objetos pueden ser vistos claramente a través de él. Dice acá penetrable, que puede ser penetrado por la luz. Diáfano, que quiere decir perfectamente claro, como vidrio transparente, un diamante transparente, evidentemente opuesto a lo opaco. Y como tercera descripción, transparentemente quiere decir claramente, de tal manera que se ve a través de él. A lo largo de la vida cristiana, nosotros tenemos que ejercitar un principio en nuestras vidas que nos va a ayudar, amada iglesia, a avanzar en el proceso del perfeccionamiento de nuestro ser. Debemos de recordar a estas alturas, amado hermano, que somos espíritus eternos en un proceso de transformación, el cual de una u otra forma va de regreso a la casa del Padre en ese proceso de la transformación. Y que a la medida que nosotros como hijos de Dios seamos transparentes en nuestra conducta y en nuestra forma de conducirnos, vamos de esa manera a procurar que el proceso de la madurez y que de la transformación venga sobre nosotros a la medida que vayamos cada día más siendo perfeccionados, y que cuando nos presentemos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, vayamos con la menor cantidad de arrugas posibles en nuestras vestiduras. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces, existen tres áreas en las cuales a todo hijo de Dios nos conviene ser transparentes en nuestra conducta. Esto en contraposición al tema que iniciamos en el primer servicio, que hablaba acerca de qué situaciones el hombre es propenso a guardar y a albergar en su corazón y a esconder, y las consecuencias del por qué muchas veces decidimos esconder y guardar cosas en nuestro interior
y que no sean evidenciadas, porque de alguna manera al ser evidenciadas pueden traer vergüenza, pueden traer reprensión, pueden traer disciplina, pueden traer castigo, pueden traer consecuencias adversas. Entonces nosotros en nuestra naturaleza de hijos, amado hermano, para procurar evitar esa adversidad, la cual conocemos anticipadamente que se genera como consecuencia de guardar y de albergar cosas escondidas en nuestro corazón, van a traer dimensiones de trato de parte de Dios hacia nuestra vida, porque el Señor dice en la Biblia que anhela una iglesia pura y sin mancha. Entonces, entre más cosas escondamos en nuestro ser, entre menos transparentes seamos con Dios, estamos limitando nuestro proceso de madurez. En la medida que tú y yo podamos ser transparentes de Dios a través de los vasos dejados por Dios para esos procesos de transparencia, a esa medida nosotros podemos avanzar en nuestro proceso de madurez, Johnny. Cuando nosotros escondemos cosas que sabemos que tenemos guardadas y no las sacamos, estamos bregando con esas circunstancias en nuestro corazón, las cuales muchas veces incluso han sido advertidas por parte de Dios, las consecuencias que se van a generar si nosotros no redireccionamos nuestra conducta de vida. No sé si me estoy dando a entender, iglesia. Yo he aprendido a lo largo de mi vida cristiana, no necesariamente como ministro, como pastor, sino desde la misma fundamentación de los principios que me fueron enseñados en la casa ministerial que me dio, que me parió. Y me dijo: Byron, ¿tú anhelas crecer en el evangelio? Por supuesto que sí. Ok, entonces algo que te va a ayudar a madurar, algo que te va a ayudar a crecer y algo que vas a tener que aprender se llama transparencia. En la medida que tú seas transparente, en esa medida yo voy a poder trabajar en ti lo que tengo que trabajar. ¿Por qué? Porque se vuelve trabajable en la vida de un hijo de Dios aquellas cosas a las cuales nos exponemos para ser transformados. Entonces, existen tres áreas primarias en las cuales nosotros debemos de trabajar. Quiero ser claro, mas no las únicas, pero que sí nos dan a nosotros una clara idea de cómo debe de ser nuestra conducta de vida para con Dios, para con el ministro que nos cubre y también para nuestro cónyuge. Hay tres dispensaciones en las cuales es imperativo. ¿Cuántos anhelamos, mire, que nos vaya bien en nuestros proyectos ministeriales, en el llamamiento que Dios nos ha hecho y en el proceso de esa transformación? Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos anhelamos que nos vaya bien a nosotros, amado hermano, en nuestro trabajo? Y esta pregunta todavía es mucho más delicada. ¿Cuántos anhelamos que nos vaya bien en nuestro hogar? Ok, la herramienta se llama transparencia. Si tú y yo hoy aprendemos, bueno, tal vez no yo, porque esa parte me fue enseñada hace 27 años. Y a lo largo de mi caminar ministerial he procurado, como dice la Biblia, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Cuando nosotros examinamos nuestra conducta de vida, debemos de entender que a la medida que nosotros podamos ser transparentes, vamos a madurar. Ezequiel capítulo 28 versículo 13 dice: mire, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, diga conmigo, transparente, topacio, transparente, jaspe, transparente, crisólito, transparente, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda, a excepción del oro. El oro
cuando usted lee en la Biblia acerca del oro, acerca del color dorado, eso tipifica la divinidad y la pureza de Dios. Fuera del oro, no del loro, no, fuera del oro, es que suena raro, ¿ah? Fuera del oro, no, fuera del oro, todos los elementos que componían las vestiduras de Luzbel, ojo por favor, no involucionado en Satanás, todo lo que albergaba en su cobertura, la cornerina, el topacio, el jaspe, el crisólito, el berilo, el ónice, el zafiro, el carbunco, la esmeralda, todos esos elementos en sus vestiduras eran transparentes. Entonces podemos ver que la vestidura de Luzbel, por favor, no de Satanás. La diferencia entre Luzbel y Satanás es que cuando nos referimos a Luzbel nos estamos refiriendo todavía al ser no involucionado, que transgredió los preceptos y los mandamientos de Dios. Ya se convierte en Satanás, el diablo, la serpiente antigua y todos los nombres que conocemos, cuando involucionó en la transparencia que él necesitaba tener delante de Dios. Porque cuando él vino, usted recordará, parafraseando, a causa de las múltiples de tus contrataciones. Esas contrataciones definitivamente no las pudo haber realizado a la luz del conocimiento de Dios, porque lo que se estaba gestando allá en la preexistencia, amado hermano, era una rebelión en contra del Padre. Entonces, cuando Luzbel perdió la calidad y la cualidad de transparencia en su cobertura, involucionó y empezó el proceso de las contrataciones. Cuando Dios se enteró, dice la Biblia, que lo tomó y ¡pau!, lo arrojó a la tierra. Eso lo hemos leído muchas veces. Entonces, cuando Luzbel pierde la condición de transparencia delante de Dios, involuciona. Quiere decir que todas aquellas cosas albergadas en el corazón, entiéndase, escondidas, las cuales no deseamos que nadie conozca, que nadie, como dijo aquel, nadie supo. Fue horrible, hermano. Eso que tienes en tu corazón aún el día de hoy, guardado, que no deseas que nadie conozca, eso te puede llevar a un grado de involución espiritual. Por eso es que el principio de la transparencia es fundamental en la vida de todo hijo de Dios. Vimos a través de las acepciones, mire, transparente, dicho de un cuerpo a través del cual pueden verse objetos claramente. Dicho de un cuerpo traslúcido, claro, evidente, que se comprende sin duda de una ambigüedad esa parte de la traslucidez. Quiere decir que cuando nosotros como hijos de Dios permitimos a través de diferentes procesos el ser transparente delante de los seres que debemos de ser transparentes, van a producir crecimiento y van a producir madurez en nuestra vida espiritual. Una de las áreas donde necesitamos obligadamente, amado hermano, ¿cuántos anhelamos ser prosperados, bendecidos e ir de regreso a la casa del Padre? Una de las áreas en las cuales fui enseñado, y bendita misericordia de Dios, es en la transparencia hacia la autoridad. Mateo capítulo 8, versículo 9, dice, mire, porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Quién está hablando ahí? ¿Se recuerda usted quién está hablando ahí? El centurión. Con soldados a mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz, y este lo hace. Dice la Biblia que al Señor Jesús le sorprendió grandemente la transparencia que el centurión tuvo hacia él. ¿Por qué? Porque una de las costumbres de los israelitas
es que los israelitas no entraban en la casa de los gentiles porque ellos tenían la concepción que la casa de los gentiles era una casa inmunda, sucia, que no merecía honra. Y a pesar, amado hermano, de que él conocía ese precepto y ese mandamiento, en el cual de una u otra forma nosotros entendemos que los israelitas no podían tener ningún tipo de asociación con los gentiles, él le dijo al Señor Jesús: mi siervo está enfermo. Porque el centurión conocía la necesidad de su siervo gentil. Y a pesar, amado hermano, de él entender que lo que estaba haciendo, al conocer la condición de la casa del siervo gentil, siervo del centurión, él no escondió delante de Dios lo que en ese momento eventualmente pudo haber sido una transgresión de relación, porque no había costumbre que un israelita y un gentil tuvieran asociación. Entonces este versículo nos deja a nosotros muy claro, amado hermano, el entendimiento de los niveles de transparencia que tenemos que manejar para con nuestra autoridad. En la medida que tú, amado hermano, que me ves por la televisión, puedas llegar a ser transparente con el ministro que te cubre, vas a permitir que la poderosa mano de Dios opere sobre tu vida en transformación, como consecuencia de que estás exponiéndote delante del siervo con un propósito. Mire, esto es algo así, siempre trato de trasladar esta analogía. Esto es algo así como cuando usted y yo alguna vez tuvimos que sufrir alguna intervención quirúrgica. ¿Se recuerda? Algunos hemos sido operados en algún hospital alguna vez por la vesícula, por una uña, por lo que sea. ¿Alguno de ustedes ha entrado al hospital alguna vez a operaciones? Levánteme su mano. Casi que todo, hermano. ¿Se recuerda usted cuando entró a la habitación y le dijeron: bueno, doña Chonita, la vamos a operar? Finalmente le vamos a quitar el apéndice que tanto problema le ha dado, ¿verdad? Entonces esta es su habitación, mire. Encienda la tele. Ahí está TV Mi Refugio, gloria a Dios. Por si necesita ponerse a orar antes de entrar a la sala de operaciones, ¿verdad? Póngase a cuentas con Dios. Está su cama, mire, aquí le dejamos su jabón, su pasta, todo lo que le dan uno en el hospital, si es privado, ¿verdad? Entonces le dice: hágame favor, aquí está su cama, le voy a cerrar la puerta, ahí le dejé su bata, póngasela. Hermano, yo no sé, y ese es un chiste que siempre se escucha, yo no sé por qué a esas batas, hermano, en esta parte de aquí atrás no le dejan nada. Entonces, ¿le dieron a usted esa bata? ¿Cómo iba caminando usted cuando, bueno, véngase, vamos a ir a la sala de operaciones, pero como usted está bien, no lo vamos a llevar en camilla? Véngase, le dijeron, y lo agarraron de la mano y usted iba así, mire, hermano. ¿A poco no? ¿Fue o no fue así? Pero usted necesitaba que lo operaran. Entonces los procesos de transparencia generalmente van a ser de vergüenza, pero te llevan a la madurez y te llevan a la sanidad. Es un área donde tú y yo debemos de ejercitar la transparencia al 100%, como diría Saulito, full. Así dice, ¿verdad? Es en la transparencia con el pastor y la pastora que te cubre. Dice la Biblia que el pueblo perece por falta de conocimiento, y también dice la Biblia que el que encubre, ¿cómo dice el versículo de continuación? El que encubre, ¿qué pasa? Quiere decir que la transparencia, el que encubre no prospera, el que es transparente se abre a la dimensión de la prosperidad como consecuencia que está trayendo el proceso de la transformación interna. Entonces,
El principio de la transparencia a la autoridad te va a dar madurez. Tú tienes que saber que tienes un pastor delegado de parte de Dios. Dios te agregó a esta casa ministerial. Te dijo, aquí te quiero y aquí te voy a prosperar y aquí te voy a bendecir y aquí te voy a hacer crecer. Pero la transparencia es un elemento que tú y yo debemos de ejercitar. En la medida que escondamos, que encubramos, que guardemos, que nos reservemos aquellas cosas que sabemos que no son agradables delante de Dios, en la medida que escondamos, no vamos a prosperar. Es una de las cosas que vale la pena sentarse hoy a examinar y a pensar es si posiblemente alguno de nosotros esté pasando un proceso en el cual pues le pregunta a Dios a cada momento, Padre, pero ¿por qué no viene ese aliento? ¿Por qué no viene ese refresco? ¿Por qué no viene ese tiempo de refrigerio, Señor? Porque es, Padre, que me está lloviendo sobre mojado. Habría que examinar qué tan transparente te has conducido delante de Dios o cuántas cosas has escondido o guardado que traigan como repercusión el proceso que estás pasando. O corrijo, que a veces estemos pasando. Lugar número uno donde tenemos que aprender a ser transparentes es con el ministro. Si estás atravesando un problema de adversidad y de dificultad, tienes pastor. Primeramente tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él toda gloria, todo poder y toda honra. Cuando te estoy diciendo tienes pastor, es porque Dios ha delegado a un hombre para darte ayuda y para darte orientación en la línea espiritual. Entonces el que encubre no prospera. Si hay problemas en casa, transparencia con el ministro que te cubre. Si hay problemas relacionales padre e hijo, yo le voy a ir a decir al pastor, papá, ¿cómo me estás tratando? Me estás pegando, mira, con palo, no con vara de corrección. Me estás dando con ese palo y no me estás dando en las partes acolchonadas. Me estás pegando con eso en la cabeza. Y así no dice la Biblia. Yo voy a hablar con el pastor para que el pastor te enseñe cómo me tenés que corregir, papá. Con mucho amor te lo digo. Cuidadito, y le decís al pastor porque te echo de la casa. Falta de transparencia. ¿Tiene problemas el cónyuge con su amada esposa o viceversa? Mira, mi amor, nosotros ya estamos peleando mucho aquí adentro de la casa, papito. Estamos peleando mucho. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejor vamos a buscar consejería matrimonial a la iglesia. Cuidadito y te atreves a contar lo que está pasando aquí en la casa. Porque el día que vos vayas con el pastor y le contés, ese día nos vamos de la iglesia. Pero se sigue pasando el Niágara en bicicleta como consecuencia de la falta de transparencia delante del ministro que te cubre. Entonces, cuando nosotros aprendemos y entendemos que tenemos un pastor delegado de parte de Dios, esa es la bendición de tener casa donde te congregas y no andar de iglesia en iglesia. Mira, mi amor lindo, te acaban de dar aumento, ¿verdad, papito precioso? Sí, gorda, me dieron un aumentito ahí. Ya me dieron unos mis quetzalitos ahí de aumento. Mira, papá, ¿y tú crees que sería posible que me subas los 25 quetzales de gasto que me das al día? Te acaban de aumentar, mi amor. Sí, pero es que eso lo voy a usar para pagar unas cuentas que debo. ¿Y qué debes, pues, mi amor? Eso a vos no te importa, cubriendo. Mira, mi amor, pero con 25 pesos no comemos los 8. Sí, los 7 y vos dirías. Mira, mi amor, ¿no crees que sería prudente? ¿Por qué no le pedimos una cita al pastor para que tal vez nos pueda ayudar a rehacer nuestro presupuesto y que los patojos puedan comer un poquito mejor
aprovechando que te dieron ahorita el aumento, papito lindo, porque ella lo ama. Cuidadito y le contás al pastor que me dieron aumento, porque entonces lo que va a hacer es que me va a llamar y de plano me va a pedir más diezmo. Suena risa, ¿verdad? Pero el que encubre no prospera. Entonces, cuando hay problemas en casa que no se pueden solucionar a través del medio del diálogo, que lo primero que se solicita es un diálogo interno dentro de casa, se tiene que aprender a ser transparente con el pastor. No porque el pastor sea el superhombre, para nada, simple mortal como tú, como yo. No es porque el pastor tenga, amado hermano, más preparación. Es más, yo he visto hermanos con niveles de licenciatura sujetarse a pastores que ni siquiera grado académico tienen. Porque una cosa es la autoridad en Dios. Entonces, cuando hayan circunstancias difíciles y adversas, uno de los lugares donde se ejercita el principio de la transparencia es en casa. La medida que vayamos encontrando situaciones divergentes y problemáticas, poderse acercar delante del ministro que Dios colocó como tu pastor para que te pueda ayudar y te pueda dar instrucción conforme a la palabra de Dios, pero en el ejercicio de la transparencia. A veces contamos solo lo que nos conviene o lo que nos va bien, ¿verdad que sí? Mira, pastor, mire, tremenda bendición de Dios, aleluya. Eso lo contamos, pero así, mire. Pero cuando hay cositas guardadas que tienen que ser corregidas en medio del hogar, que no lo vayan a saber en la iglesia, mi amor, o nos quitan el privilegio, ¿verdad? Si el pastor se entera de esto que está pasando adentro de la casa, nos van a bajar del privilegio, papito. Entonces no te preocupes, mejor seguirme pasando los 25 pesitos al día y con eso vamos a comer los 7 Blancanieves y su esposo. Imagínese comer con 25 quetzales 9 personas, hermano. Diga conmigo, por favor, transparencia. Si hay circunstancias que están aconteciendo en casa, hay un principio dado bíblicamente que te va a ayudar a salir de esos procesos, y es el principio de la transparencia. En la medida que seas transparente con el ministro que te cubre y puedas aprender a recibir la consejería necesaria, a esa medida vamos a aprender a solucionar las circunstancias y las problemáticas que nos aquejan. Por eso la Biblia dice: lumbrera a mis pies es tu palabra. Entonces no podemos seguir escondiendo los problemas que hay dentro del hogar, amado hermano. De lo contrario, no se prospera en la relación familiar. Cuando uno esconde las cosas en casa, no prospera. Número 2, mire, transparencia en el hogar. Génesis capítulo 3, versículo 1, todo concatena. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comeremos o comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, cuando pequeña, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Mire qué tremendo. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido y comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos,
que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cintas para ceñir. 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo ayuda. Cuando nosotros no somos transparentes en las problemáticas de casa, cuando nosotros no somos lo suficientemente transparentes en lo que está pasando en casa, muchas veces atravesamos procesos largos. Debemos de recordar que hemos aprendido en casa a la luz de la palabra que toda prueba tarda. ¿Cuánto tiempo tarda una prueba? ¿Cuánto tiempo tarda una prueba en nuestras vidas? Hemos llegado al entendimiento que la prueba va a tardar el tiempo que tú y yo tardemos en aprender. Entonces hay dos lugares donde tenemos que ser transparentes primariamente: en la iglesia y en casa. Cuando no somos transparentes en medio del hogar, amado hermano, solamente generamos que la problemática nos vaya envolviendo poco a poco y vaya terminando lo bueno que se ha sembrado en medio del hogar. Hay problemas en casa con nuestros hijos, seamos transparentes, pidamos ayuda, pidamos ministración, pidamos consejería. La transparencia habilita la dimensión de la consejería y de la administración. Cuando nosotros aprendemos a recibir consejo, somos edificados, y a través de ese consejo, amado hermano, somos madurados. Mire lo que dice aquí la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 14, tercer área donde tenemos que ser nosotros transparentes en nuestra vida. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Quién se zambulló? Naamán, gloria a Dios. Conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 16, mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. 5:20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que tenía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ahí viene la ayuda pastoral del pastor Byron. Que tenga oídos, que escuche. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que tenía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Y dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas,
y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó. ¿Dónde? ¿Se recuerda usted dónde Acán había guardado el tesoro? En su tienda. Casi siempre se guardan las cosas en casa. Así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en casa. Luego mandó a los hombres a que se fuesen. Versículo 25. Y él entró y se puso delante de su pastor, de su señor, del ministro que le cubre. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Transparente? Le pregunto, ¿transparente Giezi? ¿Qué era Giezi? Mentiroso, mentirosito. Entonces le dijo el profeta, aquí tipifica el profeta, tipifica el ministerio que cubre, y Giezi al siervo que sirve al ministerio. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Mire, ¿cómo hizo para saber el profeta? Dice la Biblia que siempre hay aves que llevan los secretos a la recámara del rey. Muchas veces pensamos como pueblo que el pastor no sabe, no conoce, no entiende, no hay como se entere. Pero tenemos que saber como pueblo de Dios que dice la Biblia que a la recámara del rey, tipificando el ministerio primario, aves llegan a contarle los secretos. Entonces a veces creemos, pensamos que el pastor no se da cuenta, no sabe, no entiende, no comprende. Entonces le dijo: ¿no estaba también mi corazón contigo cuando el hombre se volvió de su carro a recibirte? Solo te voy a preguntar, ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos? Y mire todo lo que le habían dado. Por tanto, la lepra de Naamán, el precio de la traición al ministro que te cubre, puede llegar a ser lepra. Si premeditada y alevosía, si con premeditación y alevosía mientes delante del ministro. Dice la Biblia: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. Es decir, no solamente se instala una maldición sobre aquel que transgredió, sino en automático se abre también una maldición sobre la línea generacional. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Aquí ya metió a la descendencia. Aquí se recuerda que hablamos que muchas veces nuestras decisiones acarrean procesos, como en el caso de Acán, arrancó una persecución encarnizada porque se habían robado los ídolos. ¿Quiénes estaban pagando, por así llamarlo en el buen chapín, quiénes estaban pagando el plato? Los que iban con ellos. Entonces muchas veces metemos a la descendencia, y en esa palabra descendencia entiéndanse hijos y todos aquellos que de alguna manera salen de tu estirpe, hijos, nietos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia. En la descendencia ya metió la maldición a los hijos. ¿Se recuerda usted también acerca de aquel siervo, el profeta, que murió? Y dice la Biblia que el acreedor llegó a cobrar cuentas. ¿Sobre quiénes? ¿A quiénes se quería llevar? Muchas veces lo que hacemos, lo que escondemos como padres, se lo cobran a nuestros hijos. Y por eso es que tú y yo hoy tenemos que tener cuidado de ser transparentes delante del siervo que nos cubre. Aquellos hermanos que me ven por la televisión, resguarda y cuida la integridad del pastor que te cubre.
Usted sabe que su pastor fue colocado para darle guianza a través de este proceso, bajo la guianza del Espíritu Santo. Entonces, cuando acontecen cosas y el pastor pregunta y se miente, se abre la dispensación para la lepra, no solamente hacia aquel que transgredió con la mentira, sino hacia sus generaciones. Por eso es que la transparencia se debe de ejercitar con el ministro, con la familia, amado hermano. La transparencia es un principio. Mire, a la medida que yo, delante de Dios y el ministro que me cubre, soy abierto a trasladarle mis problemas, más pronto voy a recibir la consejería que viene de parte de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, a través de un vaso llamado ministro, para solventar mi problemática y no caer incluso en aperturar dimensiones de maldición sobre mis generaciones. ¿Qué hizo Giezi? Le mintió al siervo. Como consecuencia de haberle mentido. Mire, esto lo podemos ver desde la perspectiva ministerial. Giezi decidió mentirle al profeta y contravenir la instrucción dada, porque aquí había sido dada una instrucción. No es tiempo de recibir, pero ese tiempo no lo pudo discernir Giezi. Ese tiempo lo discernió el profeta. O sea que el que marca los tiempos de recibir y no recibir es el ministro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, amado hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellos que hemos caminado en el evangelio pensamos que por ser de más tiempo de caminar en el evangelio conocemos más de Dios y menospreciamos la autoridad ministerial. Cuando nosotros escondemos nuestro pecado, nuestra transgresión, cuando escondemos lo que no le es grato a Dios, solamente estamos yendo más allá en el proceso de la formación. Cuando somos transparentes en casa, cuando somos transparentes con el ministro que nos cubre, la bendición de Dios nos arropa, porque en ese proceso de cubrir viene el proceso de la restauración. En transparencia, el pueblo de Dios debe de aprender a caminar. Las vestiduras de Luzbel, todas esas piedras, todas eran transparentes, es decir, todas eran translúcidas. A través de la vestidura de Luzbel se podía ver. ¿Cuántas cosas estamos guardando en nuestro corazón? ¿Cuántas cosas indebidas el día de hoy estamos albergando? Y no hemos querido ser transparentes para ser limpios. El principio de la transparencia trae libertad. El principio de la transparencia trae liberación. El principio de la transparencia trae limpieza. ¿Y sabes qué? Cuando somos transparentes con el ministro que nos cubre, los procesos se acortan. ¿Basado en qué? En que a través de la palabra de consejo son cortadas las líneas de iniquidad y de pecado, y a través de la consejería enmendamos la dirección del camino que tomamos. Como consecuencia, los procesos se acortan. Porque si no aprendemos a ser transparentes y a recibir la consejería del ministro que nos cubre, al no recibir consejería, prolongamos los tiempos de prueba. El Señor decía hoy en esta mañana: hoy es día de misericordia. Y es tiempo de ser transparentes delante de Dios. La primera transparencia es con Dios. Aunque sabemos que dice la Biblia que Dios todo lo ve, de alguna manera espera que seamos nosotros fieles y leales delante de Él para poderle trasladar aquello que nos acontece. ¿Por qué? Porque Él es un caballero
que respeta tu libre albedrío. El que encubre, el que guarda, el que no expone, no prospera. Hay situaciones aconteciendo. Tienes ministro que te cubre, tienes pastor que te cubre, pero sobre todo tienes a un Dios que es Padre de misericordias. La transparencia ministerial es importante, pero sobre todo la transparencia con el Señor. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 10. Tome nota. Y esto lo platicamos otro día. Quiero rogar que se ponga en pie, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Me es necesario ministrar en esta mañana. Me es necesario ministrar al pueblo de Dios en esta preciosa mañana. Dios ha estado hablando de algunas cosas que están escondidas en medio de casa, otras escondidas en el trabajo, otras escondidas dentro de la iglesia. Sea lo que sea el proceso que estés atravesando, si tú te transparentas delante de Dios, primeramente, y delante del ministro que te cubre, tenemos que aprender a ser transparentes en casa, en la iglesia, en el trabajo. Aquellos hermanos que se llevan las resmas de papel, las docenas de lapiceros, eso no es de Dios. Cristianos, mire, es lo que hemos estado hablando últimamente. Si el 60-70% de la población guatemalteca obedece a las estadísticas que dicen que somos cristianos, ¿por qué hay tanto robo? ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanto asesinato? Porque aunque hay mucho pueblo de Dios que se ha convertido al evangelio, todavía no ha sido transformado en su interior. Y Dios nos llama en esta mañana a ser transformados. ¿Cuántos anhelamos ser transformados? En la medida que transparentes tu vida. En el hogar, sé transparente con tu esposa. ¿Quiere evitar problemas dentro de casa? ¿Cuántos anhelamos evitar problemas dentro de casa? ¿Quiere que le dé un consejo hoy sabio? Dele las claves de todas sus redes sociales a su esposa. Dele las claves de todas sus redes sociales a su esposo. Dele la clave del teléfono a su esposa. Dele la clave de su teléfono a su esposo. Y sea transparente. No voy a hacer esta pregunta, pero pues la voy a hacer, pero no la responda. ¿Cuántos tienen con clave su teléfono para que su cónyuge no lo lea? ¿Cuántos esposos saben las claves de redes sociales de sus esposas? ¿Cuántas esposas conocen las claves de las redes sociales de su esposo? Aún todavía más cardíaco, aquellos jóvenes que están ya en la dimensión de amistad, pacto y compromiso y están buscando una aprobación para casarse, y hoy no conocen las claves del amigo especial. Van a problemas. Eso está desbaratando el 90% de los matrimonios. ¿Quiere evitarse problemas en casa? Sea transparente con todas las claves de sus redes sociales. Sea transparente con todas las claves de su teléfono. ¿Verdad que nos reímos así nerviosamente? ¡Ja! De Brooklyn, pastor. Hermano, ¿usted sabe las claves de su esposa? Hermana, ¿usted sabe las claves de su esposo? Si la respuesta es no, sea transparente, porque en la transparencia hay edificación y hay madurez. No, hermano pastor, ¿a qué horas me entra un mensaje? Y hay mensajes que tienen que entrar raros, pues. El que encubre no prospera. Ese es un consejo pastoral.
Ya si usted lo quiere tomar, eso ya es decisión suya, ¿verdad? Pero el día de mañana no vaya a venir a la oficina pastoral peleando con su cónyuge, porque está recibiendo mensajes que no puede leer. Es que ahí está recibiendo mensajes el pastor y no me deja leerlos. Diga conmigo: transparencia. Sea transparente con su esposa y su esposo en el hogar. Por mencionar algo, los teléfonos. Sencillo. ¿Sabe usted, hermana, cuál es el monto que su esposo devenga mensualmente para la manutención de casa? ¿Es transparente su esposo con respecto a eso? No, pastor, si le digo cuánto gana, va a querer que le suba el gasto. Pero ¿y no somos un vínculo común? Pues no es una sociedad reconocida en el RENAP. El RENAP reconoce el matrimonio como una sociedad. Transparencia. Si eres transparente con tu esposa y tu esposo, te va a ir bien. Si eres transparente con el ministro que te cubre, te va a ir bien también, porque vas a recibir consejería para solventar aquellas cosas que se necesitan solventar. Pero sobre todo transparente con Dios, porque pensamos que muchas veces escondemos de Dios lo que no estamos haciendo correctamente. Si aprendemos el principio, mire, le he mencionado 3 áreas, pero el principio de la transparencia aplica en todas las dimensiones. Enseñémosles a nuestros hijos desde pequeños lo necesario que es ser transparentes. Cuando nuestros hijos son transparentes, llegan a contarnos las propuestas indecentes que les hacen, o las situaciones difíciles que están viviendo en el colegio. Pero si no les enseñamos el principio de la transparencia, no se prospera. El que encubre no prospera nunca. ¿Qué es prosperar? Prosperar es madurar, es crecer, es ser un hombre mejor cada día, una mejor mujer cada día, tener mejores relaciones con el vínculo familiar. Hijos, transparencia con sus padres, porque si hay 2 seres que nos aman en la condición de hijos, son nuestros padres. Hijos, no van a conseguir otro amor incondicional en esta vida, ni siquiera el de una mujer. Hijos o hijas no van a conseguir otro amor incondicional más grande que el de un padre, y en una mujer que el de una madre, sin menospreciar el vínculo perfecto del matrimonio. Pero la vida me ha enseñado que hay 2 amores incondicionales: el de Dios y el de nuestros padres. Dios te bendiga, te saluda el pastor Byron Girón, pastor general de Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion Ministerios Ebenecer en Guatemala, Centroamérica. Yo quiero llegar hasta tu hogar, a ti, amado hermano, que te has apartado de los caminos del Señor, y recordarte que el Cristo de la gloria tiene un plan perfecto para ti y para los tuyos. Motivarte y exhortarte a que retomes tu llamamiento en el Señor, recordando la palabra de Él que dice que Él es Padre de misericordias. Y decirte que si no tienes una casa donde congregarte, en Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, una casa que adora y busca el rostro de Dios, tiene las puertas abiertas para ti y los tuyos, motivando y exhortarte en estos tiempos finales a que cada día busques más el rostro de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta la próxima. Aló. Hola amiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, ¿cómo estás? Ay, tan linda, gracias por llamarme. Mira, aquí te hablo para invitarte nuevamente. Ay, fíjate que de verdad que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, definitivamente no puedo ir.
Pero mira, hazte un tiempo, amiga. Mira, es muy importante. El Señor tiene grandes cosas para tu vida, amiga. Deberías de ir. Mira, yo te paso a traer, yo te paso de regreso a dejar a tu casa. El Señor está ahí a la puerta. Mira, la venida del Señor está cerca. Son pocos los días que quedan, amiga. Ay, pero si eso lo vienen diciendo desde hace mucho. Todo lo dicen y lo repiten siempre. Solo recuerda, amiga, que el Señor viene en cuanto menos lo esperemos. ¿Aló? 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 Pero escuchen, a lo lejos, alguien grita, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, Iglesia de Cristo Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, escríbenos a byrongironfds@gmail.com o búscanos en Facebook como Fortaleza de Sion o visítanos en nuestro auditorio central en Calzada Roosevelt, 34 Avenida 182, Zona 7, Colonia Toledo. En nuestros horarios: miércoles 9 a.m. servicio de damas, 7 p.m. servicio general, domingo 7:30 y 10 a.m. servicio general. Será una bendición recibirte a ti y tu familia. Te esperamos. Venga con poder, que se haga